es un placer pues participar en una iglesia en donde uno sabe que es modelo para muchas otras que vamos comenzando. En el caso de nosotros, junto con otro estudiante de aquí del seminario, acabamos de comenzar una iglesia hace pues un año y medio casi, y pues realmente muchas de las cosas que nosotros practicamos, que tratamos de poner en práctica ahí en nuestra iglesia, las hemos de alguna forma imitado de esta congregación, de nuestro querido hermano Enrique, que fue profesor mío del Nuevo Testamento. Por cierto, luego ando platicando ahí a los hermanos en la congregación que la primera vez que yo vi a un profesor emocionarse en una clase técnica, en una clase de datos, de Apocalipsis, fue al hermano Enrique Godoy, cuando estaba describiendo a Jesucristo resucitado, y dice el apóstol Juan, y yo cuando lo vi, caí como muerto. Y en ese momento el hermano empieza a emocionarse, empieza a derramar lágrimas, y fue, creo, la primera vez que vi a un profesor emocionado al punto de las lágrimas. Y ahora no puedo, cada vez que leo ese pasaje, no puedo sino recordar las lágrimas de mi profesor Enrique Godoy. Bueno, es un placer para mí estar aquí en la iglesia que él tan eficazmente pastorea desde hace, ¿cuántos años? 23. Va a ser su aniversario, hermanos. ¿Cuántos? 23 años, me dijo cuando lo saludé allá 323 años. Bueno, pues gracias a Dios. Gracias a Israel Ramírez, que amablemente me invitó. Siempre él dice que yo lo calificaba duro, pero la verdad es que la calificación, cuando él me calificaba siempre, o cuando él nos calificaba siempre, estábamos ahí temblorosos por lo rudo que era el hermano ahí para calificar. Bueno, la conferencia, como ustedes se han dado cuenta ahí en el cartel, habla acerca de el cristiano como templo del Espíritu Santo. El cristiano, el cuerpo del cristiano como templo del Espíritu Santo. El cuerpo juega un papel muy importante en el plan de Dios para el cristiano. Generalmente tenemos la idea de que lo que le importa a Dios es lo interno, es el alma, es el espíritu, lo de adentro. El empaque como que no le importa mucho, como que es de segunda importancia. Y con frecuencia el cristiano ha tendido a ignorar el cuidado de su cuerpo, a desviarse de lo que la Biblia dice respecto al cuidado del cuerpo. Por un lado están los que le dan demasiada importancia al cuerpo, es decir, que piensan que para agradar a Dios hay que darle un cuidado excesivo, o hay que mantener el enfoque en el cuerpo. Tal es el caso de personas que se abstienen de comer durante largos periodos, o hay incluso sectas que se flagelan, o que no duermen, o que comen muy poquito, que el cuerpo no tenga nada de placer. Están los que le ponen mucha atención a los cuidados del cuerpo. Incluso entre esos que le ponen mucho cuidado al cuerpo, hay algunos grupos cristianos que ponen el enfoque en la vestimenta incluso. Hay una iglesia donde mi papá alguna vez lo invitaron a predicar y llegó a contarnos esto que no dábamos crédito, la verdad, ahí en la casa, en donde había personas a la entrada, así como estaban las hermanas ahí en la entrada sobre Liverpool, dando la bienvenida. Había personas en la entrada fijándose de qué largo traían la falda las hermanas. Si les llegaba, si les tapaba las rodillas, si no, y pantalón, pues no se diga, eso estaba prohibidísimo, ¿no? Entonces,
hay este tipo de vamos a llamarlo cristianismo, no estoy muy seguro que se le pueda llamar con toda confianza así, pero que pone mucha atención a las cuestiones corporales. Pero por otro lado, hay cristianos que no le ponen nada de atención. Hay cristianos que dicen, bueno, lo que a Dios le importa es mi interior, es cómo está mi alma, es cómo está mi espíritu, y como yo alimente este cuerpo, como yo lo vista, como yo lo peine, como yo lo tenga, eso no importa mucho. Entre mis andanzas en el tiempo en el que pues andaba a lo mejor ahí medio descarriado, yo nací en un hogar de padres cristianos, pero en algún momento ahí anduve en una especie de rebeldía. Llegué una vez a un grupo, otra vez no sé si llamarle cristiano, de personas con unos peinados así de picos, larguísimos. El tiempo de alabanza que ahora tuvimos, tan amablemente hermano Gama nos dirigió, el tiempo de alabanza era rock muy pesado, las hermanas, entre comillas, sacudiendo la cabellera, todo lo que daba, y esto era la reunión cristiana. Entonces, hay esos dos extremos. Por un lado, darle mucha importancia, y por otro lado, decir, lo que importa es la actitud del corazón. Aunque esto, la cuestión de ponerle mucha atención al cuerpo o nada de atención, para nosotros, a lo mejor en unas iglesias cristianas, como Remanente, que es anfitriona del seminario, a lo mejor es un poco extraño, pero existen, por supuesto, personas que desvían la enseñanza de la palabra de Dios y que no atienden correctamente lo que la Biblia enseña respecto al cuerpo. Hay quienes toman como bandera ese pasaje que dice que Dios, que los hombres miran lo que está frente a ellos, el cuerpo, pero Dios mira el corazón. Bueno, esto es cierto, pero es una verdad a medias. La Biblia dice que Dios mira todo en su conjunto, tanto lo interno como lo externo. Hay decisiones en cuanto a nuestro cuerpo que parecen un tanto amorales, es decir, que no tienen moralidad en sí misma. Por ejemplo, las hermanas, ¿de qué color se van a teñir el cabello? ¿No es cierto? Eso parece un tanto amoral. Si se lo tiñen de rubio, ¿será pecado? ¿Creen que el pastor esté allá en la puerta, el pastor Godoy ahí en la puerta, checando a ver si ya se aclaró alguien el cabello? ¡Ey! Así no lo traías hace 8 días. Y los regrese. El color de uñas, a lo mejor, el tipo de corte de cabello, tendrá alguna moralidad, los zapatos que uno usa, si los pantalones son ajustados o son flojos, son decisiones que en sí mismas parecen amorales. Sin embargo, hay principios en la Biblia que nos van a ayudar a tomar decisiones que honran a Dios en nuestro cuerpo, es decir, decisiones que nos van a enseñar a cuidar nuestro cuerpo de la manera que agrada a Dios. Aquí estoy asumiendo que hablo a cristianos, a personas que quieren honrar a Dios, a personas que se han arrepentido de sus pecados, a personas que le han pedido perdón a Dios por sus maldades, que han sido regenerados y que Dios les ha hecho nacer de nuevo. Estoy asumiendo que hablo a personas cristianas. Pero si tú no eres cristiano, bueno, escucha con atención. Tal vez quiera Dios usar este mensaje para que entiendas cuál es el plan de Dios para el cristiano y lo use para que tú pidas también perdón por tus pecados. Bueno, así que vamos a dividir esta plática en tres partes principales en esta plática. Número 1, ¿por qué es importante el cuerpo? Número 2, ¿por qué se desgasta el cuerpo?
Y número 3, ¿por qué debo cuidar mi cuerpo? 3 partes importantes o 3 partes principales. ¿Por qué es importante el cuerpo? ¿Por qué se desgasta el cuerpo? ¿Y por qué debo cuidar mi cuerpo? Estas 3 partes nos van a ayudar a recordar que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y te va a proveer algunas bases para decidir mejor sobre tu cuerpo. Así que vamos con la primera parte. ¿Por qué es importante el cuerpo? ¿Por qué tiene importancia? Bueno, alguien ha dicho, seguramente ustedes han escuchado este dicho cristiano, que gran parte de las respuestas que necesita la sociedad para los problemas que enfrenta, gran parte de las respuestas las encontramos en el principio, en el inicio, en el Génesis, en el libro de Génesis. Ahí encontramos muchas de estas respuestas. Así que vamos ahí a Génesis 1 y vamos a leer algunas cosas que nos dice este capítulo, este primer capítulo de la Biblia. En lo que usted llega allí, quiero solamente mencionarle que los cristianos creemos que Génesis es real, que es literal. En el día 1, a ver, hermanos que fueron hasta desde los párvulos a la escuela dominical, en el día 1, ¿qué creó Dios? Bueno, esa es una descripción de todo la creación, pero en el día 1 dice la palabra de Dios que creó la luz. En el día 2 dice la palabra de Dios que creó la expansión, esa masa de agua que cubría, que estaba sobre la tierra, fue dividida en 2 y en esa separación se creó la expansión. En el día 3 Dios creó lo seco, creó los mares y creó la parte seca y la vegetación. En el día 4 Dios creó las lumbreras. En el día 5 creó las aves y los peces. En el día 6 a todos los animales. Y al terminar el día 6 hizo al hombre. Vea lo que dice el versículo 26. Entonces dijo Dios, es decir, cuando ya había terminado todo, ahora viene la corona de la creación, la cúspide de la creación. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Este pasaje es fundamental para entender la naturaleza del hombre, su diseño, su propósito, su función. ¿Qué función tiene su cuerpo? Noten que en este pasaje, una parte central, prácticamente no se puede exagerar la importancia que tiene esta frase en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera resumida, diremos que el hombre es creado a la imagen de Dios porque tiene razonamiento, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones. Pero una parte importante de que somos hechos a la imagen de Dios es que somos seres relacionales. Somos seres altamente relacionales. Dios es altamente relacional. Él está relacionado desde la eternidad. Acuérdense que Dios
¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿En cuántas personas? En tres. La Trinidad tiene relación desde la eternidad, es altamente relacional. En eso somos también semejantes a Dios. Y para que fuéramos relacionales, teníamos que tener un cuerpo. ¿Qué cosa más relacional o qué cosa más importante para mostrar nuestra relación, nuestro cariño, que nuestro cuerpo? Un saludo, un abrazo, un beso, una expresión, las emociones, una sonrisa, el ceño fruncido para decir que no nos gustó. Es decir, este cuerpo nos fue dado por Dios para ser relacionales. Para ser relacionales. Si tú le sonríes al que está ahí a tu lado, ¿qué crees que va a pasar? Haz el intento, sobre todo si es de alguna otra iglesia, a lo mejor se logra ahí alguna amistad. Casi siempre, si tú sonríes, se transmite ese deseo de hacer amistad. Dios nos dio este cuerpo porque somos a su semejanza. No que Dios tenga un cuerpo, usted sabe, Dios es espíritu, pero es relacional y nos dio este cuerpo para relacionarnos. Vea que en este pasaje dice que Dios quería que nos relacionáramos con el resto de la creación. Dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. El cuerpo era para que tuviéramos esa relación con el resto de la creación. De señorío, de un señorío amoroso, de un gobierno cariñoso. Para eso era nuestro cuerpo, para tener esta relación con el resto de la creación. También este cuerpo nos lo dio para ser productivos. Cuando dice allí, produzcan, en el versículo 28, fructificad, allí no se está refiriendo exclusivamente a la procreación, porque la siguiente palabra habla de eso. Se refiere a que seamos productivos, a que este cuerpo nos sirva para trabajar, para prestar nuestros servicios a los demás, a que expresemos creatividad, a que seamos creativos con este cuerpo. Además, también nos dio este cuerpo para la procreación, por eso Dios creó un hombre y una mujer, los casó, los bendijo para que procrearan. Toda procreación es bendita por Dios en el contexto del matrimonio. Y para eso se requería un cuerpo, pero también nos dio un cuerpo para disfrutar de la creación. Así que yo quiero, por favor, que noten, quisiera enfatizar esto, que Dios nos dio un cuerpo, no como pensaba la gente, los ascetas, que a su vez provenían de los gnósticos, que pensaban que lo bueno de la persona era lo de adentro, lo espiritual, lo interno, y que este cuerpo era maldito, era el enemigo que había que vencer, y que la redención de Dios era completa, o que la redención que Dios tiene planeada para el humano es completa cuando el hombre es liberado de su cuerpo. Esa es una idea completamente errónea. Dios creó al ser humano con una parte interna y con una parte externa. La parte externa, este cascarón, este cuerpo, esta casa, sirve para expresar nuestra semejanza a Dios, en ser relacionales, en tener un gobierno amoroso en la tierra, en procrear, en ejercer nuestra profesión. Para eso lo diseñó Dios. Hace unos días me mandaron un link ahí en el Facebook de estos comerciales que parecen inspiradores. De hecho, tenía muchísimos comentarios positivos de una marca de refrescos que hablaba de que lo importante es lo de adentro. Y ponían a gente
mal vestida o peinados extravagantes, y la gente los evaluaba ahí en una casetita, veían el video y decían, no, pues ese ha de ser vándalo, o ese ha de ser ladrón, o ese ha de ser un desobligado, y resulta que esas personas mal vestidas, en fachas, con los pelos así hasta por acá, eran profesionistas, era gente supuestamente de bien en la sociedad, y concluía con una leyenda que a todo mundo emocionaba, que decía, lo importante es lo de adentro. Y esta sociedad realmente, algún sector de la sociedad tiende a eso, a enfatizar las cuestiones internas sin darle la importancia que Dios le dio al cuerpo. Por otro lado, hay quienes sobreenfatizan la importancia que tiene el cuerpo. Le dan mucha importancia, una importancia desmedida al cuerpo. Están estos señores que cuando yo era adolescente, un jovencito, nunca nos imaginamos que hubiera personas a las cuales se les llamara metrosexuales. Realmente ese nombre a mí me suena rarísimo, así les pusieron a los que ponen mucha atención en su cuerpo. No pueden tener un gramo de grasa, se la pasan en el gimnasio, cuidan con lupa lo que van a comer, cosas de ese estilo, que realmente es una importancia que Dios no le dio al cuerpo. Es el alma más el cuerpo, los dos en un equilibrio para cumplir el plan de Dios. Ahora, pregunta número 2. ¿Por qué se desgasta el cuerpo? ¿Por qué se desgasta el cuerpo? Mi mamá tiene como 2 años que está luchando con una hernia que se le salió ahí en la columna. Entonces camina despacito y camina ahí media chuequita, y la estamos llevando a tratamientos y cosas de ese estilo, y pues ya le dijeron que o se opera o no va a haber alivio, ella no se quiere operar, y dice, bueno, pues ya los años que me queden de vida así me lo voy a llevar. Mi papá tiene muchos años que solamente vive con un riñón, le salió un tumor en el otro, se lo extirparon, se lo quitaron, y vive con un solo riñón, y ya le está fallando también. Por el lado de mi papá, todos mis tíos paternos murieron de complicaciones de la diabetes. Por el lado de mi mamá, varios de mis tíos han muerto de cáncer en el estómago. Y cada vez que mi esposa me acompaña a un velorio de estos, me dice, me hubieras dicho antes, siquiera para saber a qué le iba yo apuntando. Entonces, realmente la genética en la familia, pues, apunta a que diabetes o cáncer, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Alguien dice, ¿por qué no llegamos al cuerpo como a los 20 años y ya así nos la pasamos el resto de nuestra vida? ¿No? De repente nos paramos un día a los 30 y tantos, nos vemos en el espejo y decimos, este cuerpo no es mío, ¿no? Así no era yo. Yo recuerdo que veía a mi mamá echarse un montón de cremas así en los párpados y acá, y de joven decía, exageradas las mujeres, exageradas, o sea, ¿para qué tantas cremas? ¿No? Hasta que llegué justo a los 35 y le hablé, oye mamá, ¿de qué crema te echabas? ¿No? Para siquiera tratar de matizar, porque de repente nos damos cuenta que el cuerpo se va desgastando y ya no respondemos como nos gustaría, no tenemos la fuerza que antes teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, Génesis también nos da esa respuesta. Vayan ahí al capítulo 3. La respuesta que da el libro de Génesis es que la humanidad, representada en Adán y Eva, se rebeló contra Dios. Y Dios maldijo a la creación por culpa de aquel pecado. Y entonces Dios, aquí en el capítulo 3, Dios maldice a la creación. Vea lo que dice, por ejemplo, desde el versículo 8, cuando acababan de pecar, versículo 8, 3:8, Génesis.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, este asunto de que se escondían es una primera reacción, una primera consecuencia de la caída, del pecado. Porque antes Dios y el hombre y la mujer tenían una relación cercana. Dios bajaba al huerto y el hombre y la mujer se acercaban a él y tenían una comunión cercana, y ahora escuchan la voz de Dios y lo que hacen es esconderse. Antes incluso, ahí mismo en el capítulo 3, se cubren cuando se dan cuenta que acaban de pegar, cubren su cuerpo. Noten cómo la obediencia a Dios y el concepto que tengamos de nuestro cuerpo está muy relacionado. Está muy relacionado. Esta gente, estos dos padres de toda la humanidad, pecaron contra Dios e inmediatamente sintieron vergüenza de su cuerpo porque estaban desnudos. Hubo repercusiones espirituales y hubo repercusiones físicas también. Repercusiones físicas. Versículo 16, le dice Dios a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí hay dos consecuencias que podemos notar. La primera es la incomodidad, los dolores en los embarazos de la mujer. Y número dos, que la mujer iba a luchar por el control del hogar. El control del hogar. Todos los hogares aquí representados seguramente han sufrido esa consecuencia del pecado. La mujer quiere gobernar, el hombre responde cuando está en pecado violentamente, y la mujer no se deja, y ahí está la lucha, a ver quién manda, Esa es parte de la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Número 4, otra consecuencia es que la tierra fue maldecida. Número 3, fue maldecida, produciría espinas. Número 4, Adán trabajaría mucho más para obtener su comida. Con sudor, dice, comerás. Y número 5, y probablemente la más importante, dice en el versículo 19, hasta que vuelvas al polvo de la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hace 2 años sepultamos a mi suegra. Le dio un cáncer muy violento. En menos de 3 meses se lo detectaron, y en menos de 3 meses falleció. Y cuando la sepultamos, llegamos a la casa ese día en la noche. Se murió un 24 de diciembre, ya teníamos preparados ahí el pavo y el pancito, y se murió. Entonces llegamos al otro día, el 25 de diciembre, a la casa, y mi esposa me confesó que la parte que más le había conmovido a la hora de sepultar a su mamá había sido justo cuando el pastor había pronunciado estas palabras, cuando depositó el cuerpo ahí en la tierra, la sepultamos, y soltó ese puño de tierra, y dijo el pastor: te sepultamos en tierra porque el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Así que le conmovió mucho, porque se dio cuenta que cada enfermedad, cada cuerpo envejecido, cada arruga, cada cáncer, cada muerte es consecuencia directa del pecado de Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera cuerpos envejecidos, no hubiera enfermedades, no hubiera muerte. El ser humano se va desgastando en su cuerpo porque pecó, porque se rebeló contra Dios. Y entonces Dios lo echó del huerto del Edén antes de que comieran de aquel fruto que también estaba en el huerto. Lo echó y empezó a envejecer. Y todos morimos. Adán y Eva le tomó muchos años, tal vez, de hecho más de 900 años.
Pero conforme la historia de la humanidad fue avanzando, los años se fueron acortando. Ya para el tiempo de Moisés, dice Moisés que la gente muere de 70 y los más fuertes, ¿de cuánto? De 80. ¿Cuánto te falta? Algunos ya pasamos de la mitad, ya estamos en la segunda mitad, ¿no? Ya estamos en el tiempo complementario, en el segundo tiempo. Bueno, pues es consecuencia del pecado. Ahora, por eso es que luego no me explico. Hace poco escuché que se murió un señor en su departamento, famoso, tenía creo que 89 años o 90 años ahí en su departamento, y el que estaba dando las noticias dice, se murió fulano de tal de 90 años en su departamento de Nueva York, aún se desconocen las causas. ¿Cómo que se desconocen las causas? Pues era natural, ya tenía 90 años, ¿no? Todos vamos para allá, tarde o temprano vamos a llegar allí, y es consecuencia del pecado. La maldad en el corazón del hombre, no solamente esa muerte física, sino la muerte espiritual. La maldad en el corazón del hombre a partir de Adán y Eva ha llevado al hombre a abusar de su cuerpo. Dios lo creó perfecto para que gobernara, para que tuviera relación con los demás, para que fuera productivo, pero a partir de ese pecado, la maldad en el corazón del hombre le ha llevado a abusar de su cuerpo, a hacer mal uso de su cuerpo, a darle placeres indebidos, a alimentarse a lo mejor de una forma inapropiada o a relacionarse con los demás de una forma pecaminosa. Es violento, busca placer sexual de manera ilícita, completamente pecaminosa, abusa de las cosas a su alrededor en vez de tener relación apropiada con ellas. Y el libro de la epístola de Pablo a los Romanos describe ese abuso que el hombre ha tenido de la creación. Vamos ahí a Romanos capítulo 1. Vea cómo el apóstol Pablo describe ese abuso. Romanos capítulo 1. Versículo 24. Ahí está describiendo el apóstol Pablo a la gente que en vez de reconocer a Dios han estado adorando a ídolos. Versículo 24, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Ahorita vamos a continuar. Solamente note, por favor, que el Señor los entregó o los puso en un lugar en donde se empezaron a deshonrar a sí mismos porque se adoraban a sí mismos, es decir, porque pusieron su cuerpo en primer lugar. Primero mis placeres, primero yo, primero satisfacer mis necesidades y luego Dios. Dice ahí que sirvieron a la criatura en lugar de el Creador. Versículo 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Versículo 27, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Esta es una pendiente. Esta es una degradación escalonada, pero que lleva directo a la degradación total. Como no quisieron honrar a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, que empezaron a pensar que su cuerpo era lo máximo, que era lo que tenían que servir, como la lectura que hacía
el hermano Israel hace rato, a la hora de la alabanza, pensaron que simplemente el cuerpo era para satisfacer los deseos. Dale a tu cuerpo alegría. Que tu cuerpo, aquí están corrigiéndome la letra, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena, ¿verdad? Disfrutar, todo lo que se pueda disfrutar. Ese es un mal uso del cuerpo. Y dice, por eso Dios los entregó una mente reprobada. Y entonces, al ir abusando de su cuerpo, fueron cayendo y cayendo hasta que llegaron al punto de encenderse en sus pasiones, en el mismo sexo. Allá en mi pueblo no se ve tan frecuentemente como aquí. La verdad, este tipo de relaciones que Dios aborrece, relaciones homosexuales y todo lo que se le parezca. Bueno, entonces, por cierto, hablando de ese tipo de pecados abominables, estaba escuchando creo que el año pasado, a un hermano, es un ex estudiante del seminario allá en Los Ángeles, del seminario Masters, que había hecho un estudio respecto a se llama Rubén Videira, este hermano, había hecho un estudio respecto a los homosexuales, y nos estaba comentando ahí íbamos en carretera, respecto a que se ha notado, se ha visto esta tendencia de que la gente que ha caído en el homosexualismo y en todos sus derivados, casi siempre son personas que comenzaron abusando del sexo. Es decir, dándose satisfacción ellos mismos, y luego fueron con una pareja, y luego con dos, y empezaron con todo tipo de abominaciones, y para seguir sintiendo esa adrenalina de lo prohibido, llegaron a la homosexualidad, y llegaron a todo tipo de abominaciones por querer sentir ese placer prohibido. A eso ha caído la humanidad. Y eso es una verdadera tristeza. Debe partirnos el corazón ver tanta perversidad. Dios creó al hombre con este cuerpo para que fuera productivo, para glorificar a Dios, para gobernar la tierra de una forma cariñosa, para procrear en el ambiente de un matrimonio, para tener relación con los demás, para relacionarnos con la creación. Y el pecado nos fue degradando y degradando y degradando hasta que llegó a la depravación. Dios mismo los entregó a la depravación por cuanto no quisieron dar la gloria a Dios. De hecho, Pablo, cuando escribe su última epístola, la segunda epístola a Timoteo, le dice que el Espíritu dice que los últimos tiempos serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Qué significa eso? Gente que le pone mucha atención a la autoestima. La autoestima, como es predicada en el mundo, no es una virtud, es un vicio. Quiérete, tú puedes, tú sobresales, tú fuiste creado para lo más grande, para lo más, para ser poderoso, ¿no? Como dice señor Joel Osteen, ¿no? Saca el campeón que hay en ti, tú eres un campeón. Este tipo de actitudes son un vicio, no son una virtud. Gente amadora de sí mismas, y de ahí se deriva que serán avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes y todo tipo de degradación moral y espiritual. Así que hasta ahora hemos respondido a dos preguntas. ¿Por qué es importante el cuerpo? Porque es diseño de Dios, así nos creó Dios para relacionarnos. Número 2, ¿por qué se desgasta el cuerpo hasta llegar a la muerte? Por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre, porque el hombre se rebeló contra Dios. Tercera pregunta, ¿por qué debo cuidar mi cuerpo? ¿Por qué debo cuidar mi cuerpo? Bueno, si toda la humanidad va a la muerte, si al final, si no muero intempestivamente o repentinamente por algún accidente o alguna enfermedad muy violenta,
si al final voy a terminar como a lo mejor arrugado, chiquito, se van haciendo pequeñitos, ¿para qué cuidar el cuerpo? Mejor simplemente cultivo mi espíritu y que el cuerpo tome la forma que quiera, ¿no? Como dicen algunos cuando van a los taquitos, tú come y que el cuerpo agarre la forma que quiera, ¿no? De todos modos, va a terminar en la tumba, todos vamos para allá, ¿qué caso tiene cuidarlo? Bueno, sí tiene caso, porque otra vez es diseño de Dios, y quiero dar aquí 2 o 3 razones específicas. La primera es la que está ahí en 1 Corintios capítulo 6. Vaya otra vez ahí, hace rato lo leímos, pero vaya 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. 1 Corintios 6, versículos 18 al 20. Dice el apóstol, huyan de la inmoralidad sexual, sea adulterio, sea fornicación, huyan de ella. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Es probable que la iglesia de Corinto haya sido invadida por ese pensamiento de, bueno, lo importante es lo de adentro y no importa lo que pase con el cuerpo. El cuerpo puede caer en este pecado y en este pecado, incluso hasta el pecado sexual, inmoralidad sexual, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque al final es solo el cuerpo, es el cascarón, lo de adentro es lo importante. Por eso es que Pablo los corrige, dice, no. Si ustedes cometen inmoralidad sexual, están pecando contra su propio cuerpo. Versículo 19, ¿acaso no saben, esto es la parte importante, no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aunque Pablo comienza ahí hablando de la inmoralidad, la inmoralidad sexual, termina dando un principio que rige a todo cristiano que quiere honrar a Dios con su cuerpo, y es que el Espíritu Santo habita permanentemente en el cristiano, en el cuerpo del cristiano. Pero no solamente dice que el cristiano es habitación del Espíritu Santo, también dice, o más bien, no dice eso, tampoco dice que es casa del Espíritu Santo, sino que dice que es templo. ¿Qué diferencia hay entre una casa y un templo? ¿Qué diferencia hay entre una habitación, un cuarto, y un templo? La palabra templo habla de algo consagrado exclusivamente para el uso de un fin sagrado o santo. El templo era un lugar exclusivamente consagrado a Dios. Dios y su pueblo se encontraban en el templo o en el tabernáculo ahí en Jerusalén. El pueblo acudía al templo a hacer sus sacrificios para tener comunión con Dios, para que Dios perdonara sus pecados. Allí en el templo había un mueble pequeño que representaba la mismísima presencia de Dios. Ese lugar era santo, sagrado, no se podía rentar para una fiesta, no se podía, que a lo mejor Salomón hubiera dicho, oye, pues está desocupado aquí de lunes a jueves, ¿por qué no para bodas y 15 años? ¿No? Y ya nada más lo ocupamos viernes, sábado, no, era un lugar sagrado, santo, no se podía ocupar para otra cosa. Ese pensamiento era una abominación. Entonces, ese es el principio que dice y que pone el apóstol Pablo. Dice, ustedes son no solo casa, no solo habitación, son templo. Están consagrados al uso de Dios. No es que de lunes a viernes tengan otro uso y nada más sábado, domingo, ahí empiezan a usarlo para la gloria de Dios. Hay una labor y un deber de consagración total. Por lo tanto, nuestro cuerpo no es de nuestra propiedad.
Nuestro cuerpo no es que nosotros podamos hacer lo que querramos. Es Dios el que manda en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es deber nuestro, hermanos, someter nuestro cuerpo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué debemos cuidar nuestro cuerpo? Porque es templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo ha consagrado para su uso, para dar gloria a Dios, para que Dios sea glorificado en este cuerpo. Es parte de la función ahora de los creyentes, de los que Dios ha salvado, de los que Dios ha comprado con la sangre de Jesucristo. Número 2, debemos cuidar este cuerpo porque debe ser usado en adoración. Romanos 12:1, algunos hasta se lo saben de memoria, dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice ahí, os ruego por las misericordias de Dios, está haciendo un resumen de todo lo que ha dicho Romanos. Romanos ha dicho que por la que hemos sido justificados por la fe en el Señor. También ha dicho que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces cuando llega al capítulo 12 dice, por esas misericordias tan grandes, hermanos, ustedes eran pecadores, ustedes andaban metidos en sus placeres, en sus deleites. Dios tuvo misericordia de ustedes. Por esa misericordia de Dios, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presenten no su mente, no dice ahí su mente. Presenten su corazón, no dice su corazón, aunque se implica, lo que dice es, presenten su cuerpo. Otra vez, porque no solamente es cuestión interna y mi cuerpo no importa, no, es ambos, presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. Habla de que lo presentes a Dios en todas tus actividades, en todas tus amistades, en todos tus proyectos, en toda tu vida social, mientras vas viviendo, presenta tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Luego dice como un sacrificio santo, es decir, tú no vas a hacer nada con tu cuerpo que contradiga el carácter de Dios. Dios es santo. Y cuando haces algo que contradice el carácter de Dios, entonces estás mancillando el templo del Espíritu Santo. Nos sorprendió a mi esposa y a mí que hace unas semanas, unos días, una asistente ahí a la iglesia nos contara que alguien le habló, una conocida le habló para insultarla. Y esta hermana estaba apesadumbrada porque dice, pues yo la verdad le contesté. Me dijo unas grandes, pero yo le dije unas más grandes todavía, ¿no? Yo sí le contesté y le dije y no me dejé y nos sorprendimos porque pues la hermana, cuando digo la hermana, ahora ya lo dudamos, pero la asistente, ¿no? Es de las fieles, ¿no? Y estaba pesadumbrado, dice yo, la verdad es que sí le dije las más feas que he escuchado, ¿no? Nadie va a usar su lengua de una forma, un cristiano no va a usar su lengua de una forma descomedida o grosera. ¿Por qué? Porque no hace algo que contradiga la santidad de Dios. Por eso dice, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Un cuerpo que en toda su vida, en todas sus actividades, en todos sus proyectos se presenta santo al Señor, siempre le va a agradar. Noten, por favor, que ahí mismo en Romanos 12:1 hay una relación directa entre la renovación de tu mente y la presentación de tu cuerpo para adorar a Dios. Ahí van las dos. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un trabajo interno, un renovarse en la palabra, en el estudio de la palabra de Dios, y el cuerpo se va presentando a Dios en
sacrificio vivo. Voy a ir concluyendo, voy a ir terminando solamente respondiendo una última pregunta, un pilón, por así decirlo. ¿Cuáles son los límites en el uso de mi cuerpo? ¿Cuáles son los límites en el uso de mi cuerpo? Y no me voy a referir aquí a la cuestión sexual. Creo que ha habido otras conferencias que han abordado ese tema, la cuestión en el noviazgo, la cuestión de las relaciones dentro del noviazgo, mantener la pureza es importante y aprender a gobernar uno su propio cuerpo es importante, como dice la primera epístola a los tesalonicenses, que cada uno sepa mantener su propio vaso en santidad. Aquí a lo que me voy a referir es a algo probablemente que ha inquietado a más de un joven cristiano y a lo mejor a personas que no son tan jóvenes, y es, ¿puede un joven cristiano tatuarse? ¿Cómo ven? Si ustedes estuvieran aquí, verían todo tipo de reacciones. Unos que se me quedaron viendo como diciendo, ¿por qué lo dice desde este sagrado púlpito? ¿No? Otros que dijeron, ¿sí? Y otros dijeron, ¿no? Y otros dijeron, ¿puede un joven cristiano considerar el tatuarse? Vamos a algo un poquito más, a lo mejor no tan permanente. ¿Puede un joven cristiano, un varón por ejemplo, decolorarse el cabello, llegar cabello blanco a lo mejor y con un copete acá bien rapado? No sé, estoy pensando en un corte del más, no soy estilista y no veo aquí a nadie que se dedique a eso, pero alguna cuestión extravagante. ¿Es esto algo que el cristiano puede considerar en el uso de su cuerpo? A eso me refiero, eso es lo que quiero abordar en esta última parte. ¿Cuál es el límite en el uso del cuerpo? Bueno, yo estuve pensando en cómo abordarlo. Mis hijos todavía son chiquitos, pero pensé en qué les voy a contestar el día que me pregunten, ¿y por qué no todo el mundo lo está haciendo? El día que la mayor es Paulina, y el día que llegue a adolescente, a joven, y me diga, bueno, pues es un tatuaje pequeño, es una flor, ¿no? Es una leyenda pequeña, o son unas iniciales, o es pequeño, y además no la voy a poner tan vistosa, la voy a poner aquí en la espalda donde no se vea, o aquí atrás en el cuello, no sé, que esté de moda en aquel entonces. Y me lo pregunta, espero que me pida permiso, no que un día vaya a llegar y que ya lo traiga, pero que me pregunte, que me diga, oye, ¿cuál es la respuesta bíblica a ese uso del cuerpo? ¿Se puede un cristiano hacerlo y no hay problema y puede continuar su vida cristiana? Bueno, pensé en cómo responder a esta pregunta y yo le expondría 4 principios bíblicos para tratar de hacerla desistir de esa idea. Espero que si alguna vez ustedes lo han pensado, les ayude un poquito. Número 1, lo primero que le diría es que los tatuajes, los piercings y no sé cómo se le llama a esta oreja grande, perforaciones, expansiones. Les digo, allá en mi pueblo casi no se ven, ni sé cómo se llaman, pero las he visto mucho por acá, ¿no? Unas expansiones, unas orejas así grandes. Ese tipo de prácticas, le diría, en primer lugar, no son en sí mismas un pecado. Como que alguien dice, a este hermano no lo voy a invitar a predicar a mi iglesia. No son en sí mismas un pecado. ¿Por qué? Bueno, hay un pasaje en Levítico, ustedes seguramente lo han escuchado en esta controversia, que habla de que se prohíbe al pueblo de Israel el
tatuarse por un muerto? Bueno, es en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, y estaba en una circunstancia rodeados de pueblo gentil, de pueblo pagano, que acostumbraban tatuarse en honor a los dioses que supuestamente los conducían después de la muerte. Entonces, era una especie de adoración pagana en memoria de los muertos. Entonces, por eso es que no aplica para nosotros. Que yo sepa, nadie se ha tatuado para adorar, o dentro de un ámbito, digamos, evangélico, por llamarlo de alguna forma, que se tatúe para honrar a una deidad pagana. Bueno, pero no me quedaría allí. Número 2, le diría, mira, el cristiano, hombres y mujeres, no deben poner demasiada atención, una atención desmedida, exagerada, en el arreglo externo, sino en el arreglo interno. Es decir, casi siempre cuando alguien piensa en hacerse una de estas modificaciones permanentes, muchas veces irreversibles, es porque está pensando en su apariencia, en que se ve demasiado normal, en que se ve X, se ve Hernández, al fin, X, o sea, no tengo un apellido de estos rimbombantes, ¿no? Hernández, no digo por algún Hernández que esté aquí, yo me apellido Hernández. No, es común, quisiera tener un plus, un extra, algo que digan, allí va, no Hernández, sino Hernández, ¿no? Hernández. Entonces, quiero tener ese plus, ese distintivo, pero vea que el cristiano está llamado no a poner una atención en su apariencia externa, sino en arreglarse interiormente. Le escribe Pablo a Timoteo y en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 9, dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con oro, perlas, vestidos costosos. Todo esto era porque querían llamar la atención a sí mismas, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. No con cosas muy llamativas, sino internamente que se arreglen. Y 1 Pedro 3:3 también les dice a las mujeres que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Así que un cristiano anhelante de tatuarse, que quiere ponerse un tatuaje, seguramente está reflejando una personalidad que quiere llamar la atención, que quiere poner los reflectores sobre sí mismo, que quiere dejar de ser estándar y quiere ser llamativo, diferente de los demás. O podría estar reflejando a un cristiano que está insatisfecho en Cristo. Vea, esta expresión es contradictoria. Es contradictoria porque alguien que conoce a Cristo, alguien que conoce realmente a Cristo, está satisfecho con Cristo. Entonces, alguien que está insatisfecho y cada vez que va al espejo dice, este peinadito de siempre, y yo quisiera llamar, no, pero mira, Justin Bieber, y mira, Selena Gómez, y yo, pues, y vive con esa insatisfacción, refleja que realmente no está poniendo atención en conocer a Cristo, que realmente no está poniendo atención en su relación con Cristo, vive insatisfecho en Cristo, y esto es un pecado. Esto es un pecado, porque Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Entonces, alguien que dice que está insatisfecho en Cristo, y por eso quiere un distintivo extra, está pecando, cuidado. O podría estar reflejando un corazón que ama más al mundo que a Dios. Entonces, esto sería el segundo punto que explicaría. Es que el cristiano no debe poner demasiada atención en el arreglo externo, sino en el interno. Número 3, el cristiano es llamado a glorificar a Dios con su cuerpo. Lo leímos ahí en 1 Corintios 6:20.
Y deberíamos preguntarnos si un tatuaje, o una perforación, o una modificación, creo que hay gente hasta que se pone cuernos o se pone cosas de ese estilo, si una de estas modificaciones glorifica a Dios, si es para glorificar a Dios, si esto le va a traer gloria a Dios. Alguien dice, pues sí, sí le va a traer gloria a Dios porque no voy a poner cualquier cosa, voy a poner aquí en el antebrazo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso va a traer gloria a Dios. O si no te arrepientes vas a ir al infierno, cosas de ese estilo. Y con eso voy a estar glorificando a Dios. Bueno, a lo que yo respondería, ese sería un evangelismo que no es bíblico. Es un evangelismo inadecuado, no es válido. El fin no justifica los medios. Cuando queremos evangelizar tenemos que hacer a la manera de Dios. Y Dios nos ha mandado a los cristianos que glorifiquemos su nombre tatuando su mensaje en el corazón. En el corazón. Tatúate su mensaje en el corazón y que tu cuerpo glorifique al Señor, y ese será un medio de evangelismo poderoso, poderosísimo. Como dijo Jesucristo en el Sermón del Monte, van a ver vuestras buenas obras y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Así que no hay absolutamente ninguna salvedad a ese respecto, ninguna excepción. Nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Por cierto, tengo un amigo futbolista que llegó a la iglesia y tenía algunos tatuajes. Antes en su medio pues era muy común, ustedes saben, hay muchos futbolistas que están tatuados, y llegó a la iglesia recién cristiano y se empezó a dar cuenta que la gente se le quedaba viendo mucho. No falta ahí en la iglesia quien decir, ¿cómo lo dejan entrar este hermano? Y empezó ahí así como a llamar la atención. Y hermano, bien, aunque llegó nuevo, en vez de amargarse, bien maduro, lo que hizo fue que se compró, nunca usaba camisa larga, se compró pura camisa larga, siempre llegaba hasta acá, hasta para no llamar la atención, bien abrochado hasta acá arriba, la corbata hasta acá, bien así, y nunca más nadie lo vio. ¿Por qué? Porque él reconocía, él sabía que en su pasado él había tenido que, pues, o él había hecho, pues, en desobediencia, en su pecado, en una actitud de rebeldía, pero ahora lo que quería era agradar a Dios con su cuerpo, no siendo piedra de tropiezo a los demás. Finalmente, número 4, y esto yo lo diría en un plan más de cariño, y es una opinión personal, tómenlo, déjenlo. Un tatuaje no te hace más atractivo. Un tatuaje no te hace más atractivo. Tu piel, muchachas, es atractiva así, con el color que Dios te dio, con la forma que Dios te dio. Yo sé que de repente hay algunas insatisfacciones con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hay personas que escucho que es que no me gustan los dedos de mis pies. Bueno, son tus zapatos, ¿no? Ponte unos zapatos y... El problema es para nosotros que no estamos muy satisfechos con nuestra nariz. Esa, ¿cómo la tapamos? ¿No? Bueno, yo entiendo que hay cierta insatisfacción, pero escucha, nunca va a ser más atractivo con un tatuaje. Escuché una de las conferencias que se han dado aquí, un comentario que me pareció muy, muy apropiado y que uso con mucha frecuencia. Y es respecto al matrimonio y respecto al noviazgo. El conferencista decía, Sansón siempre se casa con Dalila y Ananías siempre se casa con Zafira. Es decir, si tú te tatúas, si tú te marcas, si tú muestras este amor al mundo, a las tendencias, a las cosas de este mundo, seguramente tu pareja, tu novio y tu esposo, esposa, al final va a ser de esa misma tendencia. Si quieres a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, alguien que respete al Señor, entonces tú mismo, en tu cuerpo, en tu físico, tienes que honrar a Dios, evitando ese tipo de cosas para que al final encuentres a alguien que también honra al Señor. Así que
haz uso adecuado de tu cuerpo, que tus adornos sean los internos principalmente, que tu apariencia honre al Señor. Ponte a orar para que el Señor te conceda una esposa, un esposo que agrade al Señor, pero definitivamente con un tatuaje no vas a ser más atractivo. Mira los embajadores, para concluir. Los embajadores que representan a su país en otras tierras portan con orgullo la bandera de su país y se arreglan, saben que están representando a su país en tierras lejanas. Nosotros no debemos actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Estamos representando a Dios en este mundo. Estamos representando a el reino del Señor en este mundo y por lo tanto debemos cuidar este cuerpo que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar con una palabra de oración.